Qué bueno es alabar al Señor en todo tiempo. Dice la Escritura que su alabanza en mi boca esté. Entonces bueno es alabar a Jehová. Bien, hemos estado tratando con la doctrina fundamental del sufrimiento cristiano y la hemos examinado a través de la primera epístola del apóstol Pedro, y hemos comprendido que el sufrimiento trae ciertos efectos en el alma del cristiano. El sufrimiento trae ciertos efectos en el alma del cristiano, y uno de esos efectos es la parálisis espiritual, lo cual Pedro, en su capítulo 4 de su primera epístola, llama a esta parálisis como algo que le sobreviene al alma del cristiano y le sorprende, lo toma por sorpresa. Y en varias partes de las Escrituras, de manera negativa, también se nos dice: no os maravilléis de esto. Esto se refiere a esa parálisis espiritual o esa parálisis en el alma como efecto que viene producto del sufrimiento. Y este efecto que trae el sufrimiento en el cristiano le produce en el alma un desconcierto, un estado de confusión, quedando la persona limitada sin saber qué hacer. Pero la oración que vimos que hizo Eliseo por su siervo nos ayuda a ver dónde radica el problema. Y el problema radica cuando nos dejamos arrastrar por este efecto, radica en que en nuestra corta visión acerca de quién es Dios, dándonos al mismo tiempo la solución para no caer presas de este efecto paralizante en nuestras almas. Y esa solución es conocer a Dios, que nuestra visión acerca de Dios vaya en aumento y que le conozcamos cuáles son sus nombres, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter. Si tú como cristianos no preparas tu alma en conocer al Dios de las Escrituras, cuáles son sus nombres y sus atributos, ese efecto paralizante te tomará por sorpresa y no te dejará actuar como un hijo de Dios. Y cuando sepamos quién es Dios, entonces, al venir el sufrimiento, no vamos a responder como muchos responden, o como respondió el siervo de Eliseo. Dijo: ¿ahora qué haremos? Esa fue la respuesta de Eliseo. No, si tú has conocido a Dios, vas a decir: ahora esperaremos en lo que hará Jehová. El que conoce a Dios, su respuesta es esta: voy a esperar en el Dios de mi salvación, Él que hará por nosotros. Tampoco nosotros debemos quedarnos meditando en el sufrimiento, más bien debemos meditar en quién es Dios, cuáles son sus obras y lo que Él ha hecho por su pueblo. Ese es el registro de la Biblia. Siempre se muestra a Dios lo que ha hecho en favor de su pueblo, en favor de los hombres pecadores, y en eso nosotros debemos meditar, debemos bañar nuestras mentes sobre esto y quedar, si algo, paralizados es en la visión de quién es Dios y no en el sufrimiento o en las pruebas. Y luego Pedro mismo nos va a decir: después de este efecto paralizante viene otro efecto. Y él dice: no os extrañéis. Él nos dice: no os sorprendáis, y después dice: no os extrañéis. Y este extrañamiento, si lo podemos decir de esta manera, es la autocompasión. El sufrimiento trae este efecto, y es que el hombre, cuando comienza a sufrir, o el cristiano cuando comienza a sufrir, se comienza a autocompadecer y a decir: es que yo no merezco que esto me acontezca a mí. Es que yo me he portado muy bien delante de ti, Dios. Yo soy tu hijo, ¿cómo es que me estás permitiendo vivir esto? Ese no debe ser nuestra respuesta delante de un Dios que sabe que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que conforme a su propósito eterno han sido llamados. Pero para contrarrestar este mal de la autocompasión, ese mal de volvernos, como mirarnos a nosotros como personas
miserables en el sentido de que nadie se compadece de nosotros, que nosotros no merecemos esta situación, debemos armarnos del pensamiento cristiano que mismo Pedro nos dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también debemos padecer en la carne para terminar con el pecado que resta. Ese es el pensamiento con el cual tú te debes bañar cuando estés cayendo en esa autocompasión. Ay, qué pesar de mí. Estas pruebas yo no las merezco. No, puesto que mi Cristo también padeció en la carne y sufrió para que nosotros no suframos esa condenación eterna. Lo que ahora vivimos nosotros no se compara a lo que Él vivió. Por eso entonces yo voy a soportar esta prueba y le voy a decir a mi alma: cállate y alaba a Jehová y espera en el Dios de mi salvación, porque aún he de alabarle, salvación de mi rostro, salvación de mi congoja. El sufrimiento entonces es una medicina. Hermanos, la Biblia muestra que el sufrimiento del cristiano es una medicina para aquel humilde que reconoce que necesita de Dios y depende de Él. El sufrimiento que hace para nosotros los cristianos nos humilla, nos doblega, y ya vamos a ver a dónde nos lleva el sufrimiento. Estos fueron los efectos que nos describen las Escrituras, que traen consigo el sufrimiento y que debemos evitar si queremos ser sufrientes victoriosos. Eso es el cristiano, esa es su estampa, eso es lo como usted está marcado, sufrientes victoriosos. Y usted debe meditar en esto: yo sufro, pero soy un victorioso, porque en Cristo ganó por mí lo que yo no pude ganar, ¿sí? Pero seguido a esto debemos tener un discernimiento claro de las causas, y de manera lógica Pedro presenta esto. Pedro presenta en el versículo 12 los efectos que trae el sufrimiento, y segundo a eso va a presentar las causas del por qué nosotros sufrimos, y esto lo hace para que nosotros tengamos claridad del por qué sufrimos. Es importante que a nosotros se nos informe a nuestro corazón saber del por qué o cuál es la causa del por qué estamos sufriendo. Y lo primero que vimos fue: es por causa del mundo. Pedro allí nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, lo cual quiere decir de que somos extraños en esta tierra. Ahora, dentro de poco van a llegar personas extrañas a Cali, a Afganistán. Los afganos van a llegar aquí a Cali. Ellos son extraños en esta tierra. Es la misma situación para los creyentes. Nosotros tenemos un lenguaje y una cultura diferente a la del mundo. El Señor nos sacó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, por lo cual hay unas costumbres, hay un lenguaje y hay un comportamiento totalmente distinto, por lo cual eso significa que si el Señor te salvó, tú entras en conflicto de inmediato con el mundo, y por eso vas a sufrir. El mundo te va a perseguir por causa de Cristo, por causa de Cristo. Y lo segundo que vimos fue por el poder de Satanás. Ahí mismo en Pedro nos dice que Satanás es nuestro adversario, anda buscando devorarnos. Satanás no se iguala al poder de Dios. Satanás es una criatura hecha por Dios. Finalmente Dios le da cierto poder a él, y él es nuestro adversario. ¿Y cómo nos va a traer sufrimiento este adversario? A través de las tentaciones, a través de aquellos pensamientos intrusivos de los cuales se te viene a la mente y tú no has podido derribar. Pensamientos que no le agradan al Señor y que tú constantemente tienes esta lucha, y esto te acongoja tu alma y esto te apresa. Es como ese pensamiento que es como un cazador que caza aves, que es muy sutil para no espantar a toda la parva de aves. Él es muy sutil, y así viene Satanás, y esto nos va a causar sufrimiento. Y lo tercero que vemos es que vamos a sufrir por causa de la presencia del pecado en el mundo. El cristiano todavía no ha sido redimido de la presencia del pecado del mundo. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga, y entonces tendremos un cuerpo glorioso semejante al de Cristo,
y ya no pecaremos más. Por ende, entonces, tenemos la presencia del pecado en el mundo. Y estas tres causas, obviamente, el Señor en su soberanía las permite para que el cristiano sea forjado a la imagen de nuestro Señor. Bien, aquí entonces tenemos estas causas, estos efectos del sufrimiento que Pedro examina en su carta, y el orden en lo que lo hace es importante porque él quiere formar en nuestras mentes una mente preparada para la aflicción. Tú, cristiano, debe tener esto en mente. Pedro quiere formar en nosotros una mente preparada para la aflicción. Por eso te presenta las causas y después primero te presenta los efectos y después las causas. Él quiere que nuestra alma sepa que somos amados. Él dice: amados, no os sorprendáis por la prueba de fuego, ni os extrañéis. Él nos dice que somos amados, que somos justificados, pero eso no nos exime del sufrimiento. Eso no nos exime del sufrimiento. Por lo tanto, sepan, cristianos, que vamos a sufrir. ¡Qué realismo! Y gloria a Dios por la realidad de su palabra, porque no nos deja vivir en la fantasía de nuestro propio corazón, soñando cosas que el mundo quiere alcanzar pero que no puede alcanzar. El mundo quiere huir del sufrimiento y hace muchas cosas para huir, pero no puede. Quiere tapar el sol con un dedo, pero lo que la palabra de Dios nos dice: ustedes son amados, justificados ya delante del Padre. Esto no los exime del sufrimiento, pero el sufrimiento que ustedes debían cargar por la culpa de sus pecados, ya Cristo lo pagó. Así que este sufrimiento eterno ya no lo tienen que pagar ustedes, porque Cristo lo pagó. Ahora, prepárense, cristianos, para sufrir, pero no lo mismo que sufrió Cristo, sufrir por amor de su nombre. Pero Pedro entonces va a proseguir, no nos deja en el lado negativo de la doctrina del sufrimiento. Ahora pasa a mostrarnos el lado positivo del sufrimiento. Y es por esto, por lo que mi sermón temático se llama al día de hoy: el sufrimiento, ganancia del cristiano, de la cruz a la gloria. El sufrimiento, ganancia del cristiano, de la cruz a la gloria. Y esto lo vamos a ver en tres partes. Primero, a través de una pregunta: ¿por qué no hay gozo en el sufrimiento si soy cristiano? ¿Por qué no hay gozo en el sufrimiento si soy cristiano? Lo segundo que veremos es la ganancia del sufrimiento. Y como tercero veremos aplicaciones prácticas de ello. Así que le invito a que vayamos entonces a Primera de Pedro, y sigamos examinando el capítulo 4 de esta doctrina del sufrimiento. Y lo primero que vemos es entonces, a través de una pregunta: ¿por qué no hay gozo en el sufrimiento si soy cristiano? Primera de Pedro, del 4, del 13 al 14. Nos dice así: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 4, del 13 al 14. Y el Espíritu Santo ahora nos da una orden. ¿Dónde está esa orden? Nos dice: si no, gozaos. Sino que nos alegremos cuando venga el tiempo de prueba. ¿Cómo así, Espíritu Santo? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso el Señor no se compadece de sus hijos? ¿Acaso no tendrás compasión de mí en medio del sufrimiento y las pruebas? ¿Acaso, mi Señor, no hay espacio para la tristeza en la vida cristiana? ¿Debo yo, como cristiano, aparentar estar feliz cuando estoy sufriendo? ¿Por qué me ordenas que esté gozoso en medio del sufrimiento? ¿Por qué me dices esto, Señor?
Y estas preguntas son sinceras y honestas y merecen una respuesta, ya que parece algo imposible para alguien estar gozoso cuando está sufriendo. Porque lo natural que es, cuando estoy sufriendo, ¿qué? Llorar. Cuando estoy padeciendo, estar adolorido. Ciertamente nosotros vemos en la iglesia primitiva a nuestros hermanos y hermanas en medio de la persecución y sufrimiento, viviendo en el gozo del Señor. Ustedes pueden leer el registro de los Hechos de los Apóstoles, y estos hombres y mujeres eran perseguidos y eran gozosos al mismo tiempo, sufrientes pero victoriosos, estaban gozosos de ser perseguidos. Por ejemplo, tenemos a Pedro y a Juan, que después de haber predicado, los llevaron a la cárcel y ante el tribunal, y les ordenaron que no predicasen más al Señor Jesucristo y su evangelio. Y entonces ellos, ¿dónde fueron? ¿A su casa a autocompadecerse? No. Ellos donde fueron a la iglesia local a reunirse con sus hermanos para adorar al Señor. Y recuerda la oración que elevaron al Señor, diciendo lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tus palabras. Qué gozo y qué sufrimiento al mismo tiempo. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que en medio del sufrimiento haya gozo? Pareciera que la persecución para estos hombres y mujeres cristianos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, era como si la persecución, el sufrimiento fuera leña para el fuego. Era como que se avivara más su pasión por el Señor, y como que si cada día que viviesen, lo viviesen para la gloria de Dios, sabiendo que tal vez iban a morir ese día, o tal vez pensando que en ese día el Señor vendrá por ellos y que debían encontrarlos gozosos y alabándolo. Esta imagen es la que nos muestran Hechos, cómo es que pueden tener ese gozo indestructible a través del sufrimiento. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, cristianos de esta época, cuando nos vemos en el espejo, simplemente ¿qué decimos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no podemos vivir como estos hombres? ¿Qué pasa con nuestro vigor espiritual ante el sufrimiento? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso no es el mismo Cristo al cual ellos predicaron que nosotros predicamos? ¿Acaso no en ellos no moraba el Espíritu Santo, al igual que aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo han recibido el Espíritu Santo? ¿No lo tenemos nosotros ahora? ¿Por qué no podemos estar gozosos en medio del sufrimiento? Y para ser realista, mis hermanos y hermanas, la mayoría de nosotros tendemos a quejarnos con Dios y pensar en términos de ¿por qué a mí? Y la oración de nuestros hermanos de la iglesia primitiva no era ¿por qué a mí?, sino danos de nuevo para seguir predicando tu palabra. No decía el Señor, por favor, quita las amenazas de estos hombres, no. Aléjanos de nosotros, no. Sino mira sus amenazas y ¿qué? Danos de nuevo. Es como si le dijera, Señor, trae más amenazas, porque entre más amenaza, más de nuevo. Más gozo, más alegría, predicar a Cristo. Y nosotros caemos entonces en depresiones y autocompasión cuando viene a nosotros sufrimiento. Pero seguramente esto ha sucedido, y aquí viene una de las respuestas a nuestra pregunta de por qué nosotros no hay gozo cuando sufrimos. Y es porque no nos hemos sentido realmente miserables, no hemos llegado a sentirnos realmente pecadores. Ya te voy a explicar esto. Por consiguiente, como no nos sentimos pecadores y miserables, pretendemos experimentar el gozo del Señor sin antes haber experimentado la amargura de nuestra condición. Ese es el punto. ¿Cómo yo voy a experimentar alegría si no solo cuando se ha vencido la enfermedad? Usted ha visto cómo una persona que está luchando con la enfermedad sale de la enfermedad y después ¿cómo sale? Alegre. Es una persona que brilla su rostro. ¿Por qué? Porque ha entendido que ella estaba enferma y ha sido curada. ¿Acaso eso no lo ven en los registros de ustedes cuando el Señor sanaba?
Yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que uno se devolvió alabando al Señor? Porque entendió cuál era primero su condición y después entonces tuvo gozo del Señor. Si nosotros entendiéramos que somos miserables pecadores, si así fuera, entonces sabemos que todo nuestro padecimiento no es comparable al padecimiento de nuestro Salvador. Nuestro dolor y sufrimiento no llega a ser comparable a lo que Cristo en agonía padeció por nuestros pecados. Él experimentó los terrores de nuestros infiernos al quedar separado de la presencia del Padre en la cruz por nuestras culpas y recibir el castigo de Dios. Entonces nosotros hemos querido saltarnos este primer paso de sentirnos miserables, culpables, pecadores, a saltarnos a vivir en el gozo del Señor. Pero para que haya gozo cristiano en medio de nuestro sufrimiento, Cristo tuvo que experimentar el terror de estar bajo la ira de Dios, recibiendo todo el castigo de nosotros que merecíamos por nuestros pecados. Así que, queridos hermanos, piensan esto, que la consecuencia para que tú y yo experimentemos gozo del Señor es que Cristo tuvo que sufrir en nuestro lugar. Allí está. Esa es la maravilla del cristianismo, que un hombre, que Dios hecho hombre, tuvo que venir a sufrir por nuestros pecados, tuvo que venir a pagar la deuda que nosotros merecemos por ser pecadores, para que haya gozo. Si no, tú no puedes experimentar gozo. Pero de tu parte, ¿qué necesitas experimentar? Gran amargura por tu pecado, gran dolor, sentirte miserable. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, dijo Pedro. ¿Has experimentado eso? Y para que tal gozo sea aplicado a nuestras almas, debemos experimentar lo que se llama convicción de pecado. ¿Recuerda lo que vino a hacer el Espíritu Santo? Vino a convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Si tú no has experimentado convicción de que tú estés convencido de una profunda creencia a la cual tú te aferras de que eres un pecador miserable, que necesitas el perdón y la restauración de Dios, no vas a experimentar el gozo cristiano. Por eso es importante entender que la doctrina tiene su orden, y para que tú seas salvo debes primero estar convicto de pecado por el Espíritu Santo, estar convencido profundamente de la culpa, que has transgredido la ley del Señor, que le has aborrecido profundamente y que por ende entonces estás arruinado y en ti no hay gozo, que tú estás en una depresión profunda a la cual el Señor llama el crujir de dientes, que es eterna, y que si tú no eres salvado de ese crujir de dientes y depresión profunda y oscuridad profunda por el Señor, entonces tú no vas a experimentar lo que es el gozo y estar vestidos y entrar en las bodas del Cordero. Si no hay tal convicción de que somos pecadores y miserables, no tendremos derecho a suponer que debemos experimentar el gozo del Señor. Oiga bien, tú que me oyes, no tienes derecho a experimentar el gozo del Señor si tú no estás convencido de pecado. Generalmente aquellos hombres y mujeres que dicen ser cristianos, pero que se la pasan con dudas e incredulidad y que viven en duda e incredulidad, ¿dónde radica su problema? Su problema radica en que tienen una idea equivocada del pecado. Y ya voy a explicar esto. Esta idea equivocada del pecado que muchos tienen es que piensan en el pecado en términos de acciones concretas y las limitan a ciertos hechos o acciones. Y tienden a pensar de ellas mismas de que no son pecadores porque nunca han cometido ciertas cosas que otros hombres o mujeres sí cometen. Por ende, entonces, ellos no deberían estar sufriendo, porque yo no he hecho esto tan terrible como para merecer lo que estoy viviendo. Esa es una idea errónea del pecado, por lo cual te ha llevado a ti a eso, a ser un obstáculo increíble para no conocer al Señor. Entonces, ¿qué sucede con esta gente que tiene esta idea equivocada del pecado? Es que se termina comparando con otras personas. Ay, pero yo no soy tan malo.
Yo no soy tan malo como esta persona. Yo no he hecho esto o aquello. Ellos creen que lo que los hace pecadores es lo que cometen y no entiende que son pecadores por naturaleza, lo cual la Escritura muestra de que nosotros pecamos porque somos pecadores. Lo que a mí me hace pecador no son mis acciones. ¿Recuerdan qué es lo que dijo Cristo? Que del corazón sale los homicidios, las fornicaciones, los malos pensamientos. O sea, el problema ¿dónde radica? En lo que yo soy. Entonces, si tú no tienes esta correcta idea del pecado o la doctrina correcta del pecado, tú no tienes derecho a suponer que debes vivir en el gozo del Señor. Y estas personas particularmente pueden escuchar una y otra vez hablar acerca de Cristo por nuestros pecados, pueden asistir a la iglesia y se han levantado en familias cristianas, pero nunca han conocido y nunca han tenido convicción de pecado. En una ocasión yo escuchaba un testimonio, leía un testimonio de una mujer que le decía a su pastor, llorando: yo prefiero jamás haber crecido en una familia cristiana. Yo no prefiero haber crecido en una familia cristiana. No he sido convicta de pecado. No he podido ver cuán pecador soy. Porque siempre, como me levanté con valores cristianos, siempre he hecho lo bueno. Y entonces ya que pensaba que ella creía que era buena como su buen comportamiento, por su buen comportamiento que tenía. Y ella sufría grandemente por esto. Entonces este pastor la llevó en un proceso de ver por las Escrituras qué es el pecado, cuál es su condición. Y solo por la obra del Señor esta mujer pudo decir: y a la obra del Señor, el Señor me salvó. Antes era ciego, vivía en una familia cristiana y ahora ve. Ella hacía estas comparaciones de por qué no prefería, porque había obstáculos que se habían levantado en su corazón. Y en esta parte de culpa, y en esto parte de culpa, la verdad, de esta idea equivocada acerca del pecado, lo tienen todos aquellos que han querido hacer a hombres y mujeres cristianos por la fuerza. Aquellos hombres que van y predican un evangelio distorsionado donde quieren obligar a la persona a ser cristiana. Y entonces, ¿cómo la obligan? Haga la oración de fe. Y entonces oran y dicen: ah, no, ya, esta persona es cristiana porque oró. Y entonces uno registra en un papelito su nombre, su cédula, y dice: esta persona es cristiana. Entonces, después, ¿qué hacen? Te invito aquí a una chocolatada a mi casa y la llevo a una célula. Y entonces esta persona se le expone el evangelio, pero esta persona nunca ha tenido un cambio genuino. Y después se la lleva a la iglesia y comienza a servir a la iglesia. Y no muy tarde, entonces esta persona comienza a desviarse y a traer y a leudar toda la masa de la iglesia, arrastrar a toda la iglesia. Este es el problema, y en esto culpa hemos tenido todos aquellos que hemos predicado de esta manera incorrecta el evangelio. Entonces allí tenemos una razón del por qué al pueblo de Dios le sobreviene el sufrimiento, porque finalmente esto pone a prueba o no su fe genuina para salvación. Y lo que debemos entender es que, ¿por qué no hemos gozado del gozo del Señor? ¿Por qué no estamos disfrutando del gozo del Señor en medio del sufrimiento? Porque no entendemos cuál es nuestra condición. Ahora traigo esta razón ante ustedes, hermanos, porque no podremos examinar el sufrimiento cristiano, que es ganancia, sin antes haber visto la condición perdida en que nos encontramos. No podemos pasar del punto A, no podemos pasar al punto B sin antes ver el punto A. Eso es lo que la Escritura nos muestra, tiene su orden lógico. Así que yo primero tendría que traer esta razón del por qué usted no está viviendo en medio del sufrimiento el gozo del Señor. Pero ahora bien, si usted ha sido convicto de pecado y cree de manera profunda de que necesita el perdón de Dios y cree que solo Él, y es por medio de Él, de su sufrimiento y de su obra de Cristo, es que tú eres salvo, entonces lo que te ha faltado a ti es comprender la transición de la cruz a la gloria que como creyentes vivimos. Entonces hay algo chueco en tu mente y en tu corazón de por qué no estás viviendo el gozo del Señor. Recuerde, estoy poniendo a dos personas: una que no ha sido convicta del pecado, por lo cual no puede vivir en el gozo del Señor, porque no ha tenido en su corazón una profunda identidad de que Él es pecador. Y lo segundo es que tal vez
Tú no has entendido, si ya eres cristiano y has sido convicto del pecado, entonces no has entendido cuál es la transición que nosotros estamos viviendo de la cruz a la gloria. Y aquí vamos a ver entonces la doctrina de la transición, la doctrina de la transición. Y es aquí donde nuestro sufrimiento cristiano llega a ser muy significativo. Esta doctrina aquí es muy significativa, muy diferente a los de los incrédulos. El sufrimiento que los incrédulos padecen, en vez de serle ganancia, es más bien pérdida. Más bien son muestras de pequeños juicios de Dios sobre ellos si no se arrepienten y son convictos de pecado. Sus sufrimientos para los incrédulos son como visiones de lo que le aguarda el sufrimiento eterno. Mientras que para el cristiano es una visión más deseable de la gloria que tendremos con el Padre. El sufrimiento para nosotros como cristianos es una visión más deseable de la gloria que tendremos con el Padre. Y quiero que observe esto, porque para el cristiano el sufrimiento es una ganancia. Y tal es el pensamiento bíblico y lo que Pedro nos está diciendo en el versículo 13. Lea conmigo allí el versículo 13. Aquí Pedro nos está hablando de esta doctrina de la transición. Si no gozaos por cuando sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también, mire la transición, en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Lo que Pedro nos está diciendo en este texto es que hay algo muy importante, y si no captamos esto, nos estaremos perdiendo mucho en nuestra vida cristiana y estaremos sufriendo mal nuestras pruebas. Y es la doctrina de la transición de la cruz a la resurrección de los hijos de Dios. Y déjame explicarte más esta doctrina. Esta doctrina de la transición nos enseña que la vida eterna de una persona empieza en la cruz. No empieza cuando ya ha muerto, no. La doctrina de la transición nos enseña, como Pedro aquí nos dice, si no gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo. Aquí nos está diciendo entonces a ti cristiano, tú que ya eres cristiano vas a padecer la cruz. Nos enseña que la vida cristiana, entonces la vida eterna, se vive en el aquí y en el ahora. Es decir, que cuando tú estás convencido de pecado y es traído con un poder hacia la cruz para recibir el perdón a través de la sangre de Cristo, allí empieza tu vida eterna en ese mismo instante. Él experimenta el gozo de ser libre de la condenación eterna. El cristiano experimenta que ya no se le inculpa de pecado y que ahora Dios le ama profundamente, que ahora Dios es su Padre y le cuida y le llama amado, amado, justificado, perdonado. Pero al mismo tiempo hay un padecimiento, hay una transición, porque no está completo nuestro gozo aquí en la tierra. Eso es lo que Pedro nos quiere enseñar con esa doctrina de la transición. Nuestro gozo no está completo aquí en la tierra. Y no puede ser completo aquí en la tierra porque esta tierra no es la cual nosotros vamos a desear, no es lo que nosotros vemos. Por eso nosotros no podemos desear esto. Por eso Cristo nos dice que añorad el reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, porque nuestra añoranza es lo que viene después. Pues Dios aún entonces no ha restaurado a sus hijos a su completa imagen, por lo cual aún seguimos gimiendo. Y dice que el mundo está gimiendo con dolores de parto. Entonces hay una transición, entienda, amado hermano, amada hermana, justificado de Dios, justificada de Dios, de que hay una transición. Tu vida eterna comienza en el momento de que tú eres traído a la cruz, eres perdonado por Dios, eres limpiado por su sangre, y ahí comienza tu vida eterna. Pero desde ese momento comienzas una transición para esa vida eterna en gloria que te espera. Y es allí entonces donde Pedro nos dice, parte B del 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Queridos hermanos y amigos, hay un error garrafal en nuestra óptica de la salvación. Mire, esto es muy común dentro de nosotros los cristianos, y yo quiero hoy, por amor al Señor, que usted este error se le caiga, y yo espero que ya se le haya caído varios en esta predicación por la palabra. Pero
El error garrafal de la óptica de la salvación es que creemos que la salvación consiste neta y exclusivamente en el perdón de pecados, y por eso la mente cristiana se acomoda a pensar que ese perdón de pecados le va a evitar el dolor y el sufrimiento. Y al ver la salvación de esta manera, el cristiano no halla gozo en Cristo, y la razón es esta: porque el cristiano no ha visto que el fin de la salvación es ser transformados a la imagen de Cristo, en ser resucitados con Él. El fin de la salvación no es neta y exclusivamente el perdón de pecados. La Escritura nos muestra claramente que nosotros somos salvos con el objetivo de ser transformados a la imagen de su Hijo. Si usted no entiende esto, a usted toda la vida como cristiano el sufrimiento lo va a pasmar, las pruebas los va a pasmar, usted se va a autocompadecer y va a caer en grande incredulidad y duda, tanto que usted puede apostatar de la fe. Por eso usted debe entender de que netamente la salvación no es para nuestro perdón de pecados. Ese no es exclusivamente el objetivo. El objetivo es llevarnos a la imagen de Cristo. ¿A quién ama el Padre sino a su Hijo? He aquí mi amado, en el cual tengo complacencia. El Hijo le dice al Padre: como me amaste en la eternidad, antes de que todas las cosas fuesen hechas. Entonces, el Padre, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Transformarnos a esa imagen. Ese es el más grande plan de Dios para sus hijos. Ese es el más grande plan de Dios para sus hijos. Es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Eso es lo que te han dicho a ti. Ese plan maravilloso contiene sufrimiento. Si es que tú eres cristiano, vas a sufrir. Contiene dolor, contiene pruebas. Ese gozo que tú vas a vivir aquí en la tierra está mezclado con pruebas, con dolor y con sufrimiento, para que seas hecho a la imagen de Cristo. ¿Acaso nuestro Señor, siendo el Dios Todopoderoso, dejando su gloria, que hizo? Bajó, se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, y sufrió. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo, si eres cristiano, tu plan es diferente? Recuerda que dice Pedro allí en su epístola: para que sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere el cristiano más anhelar sino ser igual a Cristo y seguir sus pisadas? Cuando Cristo dijo: llevad mi yugo y mi carga, que son ligeras, es porque Él cargó el yugo más pesado por nosotros. ¿Cuál es ese yugo más pesado por nosotros? La ira del Padre por nuestros pecados. Tanto así que, ¿qué dijo el Hijo? Padre, ¿por qué me has desamparado? Él quedó desamparado para que tú fueras adoptado. Él quedó desamparado para que tú fueras llamado Hijo de Dios. Él quedó desamparado para que tú no sufrieses el desamparo que Él sufrió. ¿Cómo no amar a nuestro Cristo? ¿Cómo no amar a nuestro Señor? ¿Cómo no amar su sufrimiento y su obra? ¿Cómo entonces podemos seguir ignorando la necesidad de tener una convicción profunda de pecado para experimentar este gozo? Antes nuestra vida era sumamente cargosa, dolorosa, confusa. Todo lo que hacíamos era un sinsentido, pero al ser traídos a la cruz de Cristo ahora nos es dado un nuevo corazón. Pero allí no termina todo. El cristiano está pasando de un estado a otro, el cual es la resurrección con Cristo. Pero de este estado al otro hay un espacio donde el cristiano es llevado a padecer los sufrimientos de Cristo. El cristiano está en esta transición de ser a imagen de su Salvador, y para ello entonces el cristiano debe sufrir para ir siendo conforme a Cristo. Así que déjame decirte, dentro del decreto de Dios, dentro de su soberanía eterna, antes de que todas las cosas fueran hechas, al cristiano, a los suyos, a los que son llamados conforme a su propósito, Él les ha asignado el curso de esa transición del sufrimiento para que participen después de esa gloria celestial. ¿Recuerdan que Dios preparó de antemano todas las obras para nosotros? Esa obra implica sufrimiento, mis hermanos.
Note que Pedro está hablando de estas cosas. Él dice que hay un doble gozo. Hay un doble gozo. El primero es el participar de los padecimientos de Cristo. Nótelo allí en el versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí Pedro? Bueno, este es un gozo mezclado con dolor, con sufrimiento. Vamos a sufrir aquí en la tierra. Pero el segundo gozo es el que recibiremos cuando Cristo venga. Y entonces ahí Pedro dice, el cual se revele en su gloria, entonces tendremos una gran alegría. El pensamiento bíblico, hermanos, y si usted se ha perdido de todo lo que yo le he dicho, porque se ha dormido, porque está cansado, ¿sí? El pensamiento bíblico es, sin cruz no hay gloria. Aprendas eso. Sin cruz no hay gloria. Ese es el pensamiento bíblico. Tal vez usted quiere, su mente está tentado a pensar otras cosas, pero la Biblia nos muestra claramente esto. Pedro se lo está diciendo aquí, muchos pasajes lo avalan. Cristo mismo es el ejemplo de esa cruz para la gloria. Sin cruz no hay gloria. Y es aquí donde vemos la ganancia o la diferencia de nuestro sufrimiento al del mundo. Y aquí vemos nuestro segundo punto, la ganancia del sufrimiento cristiano. Ya después de haber entendido todo esto, hermanos, de por qué tal vez tú no estás gozándote en medio del sufrimiento, porque tal vez no tienes convicción del pecado, o porque tal vez no habías entendido la doctrina de la transición junto con la salvación. Entonces, cuando ahora ya lo has entendido, puedes entender que la salvación, el sufrimiento es una ganancia. Y vamos a verlo. Lo primero que nos habla Pedro es que el sufrimiento nos identifica con Cristo. El sufrimiento nos identifica con Cristo. El cristiano no quiere ser otra cosa que como Cristo. Usted no debe desear otra cosa que ser a la imagen de Él. Y esta debe ser su oración constante. Hazme a tu imagen conforme a tu semejanza. Hazme a tu imagen. Y si tú has hecho esa oración antes y hoy estás padeciendo, el Señor te la está concediendo, te está dando respuesta a esa oración. Porque tú crees que ser conforme a la imagen de Cristo es no padecer nada. No, el Señor dijo, mi hijo está orando porque yo lo haga a la imagen de mi hijo. Ok, aquí te mandaré las pruebas, aquí te mandaré tentaciones. Usaré a Satanás para ser tentado, pero Él dice que nos librará, Él nos da la salida. Entonces confía, el Señor no pone cargas tan altas y tan fuertes que no podamos soportar. Entonces sopórtala. Así que el versículo 13 nos dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En ello es diferente al sufrimiento comparado con el mundo. El mundo no sufre igual que el cristiano. El mundo sufre por su orgullo, por su arrogancia, por sus propias búsquedas de placer y egoísmo. Y en Colosenses 1:24 nos va a hablar cómo podemos identificar que ese sufrimiento es ganancia. En Colosenses 1:24, Pablo nos dice que él sufría a causa de su trabajo de la predicación del Evangelio. Él sufría por causa del ministerio. Vamos entendiendo. Al cristiano Dios le da pruebas y su sufrimiento debe ser también muy parecido al de Cristo. Si tu sufrimiento no se parece al de Cristo, tú estás sufriendo tal vez seguramente por tus malas decisiones. En la Escritura nos muestra que estos hombres padecían muy conforme y es casi al mismo tipo de Cristo, pero en este caso es ministerial y no sacrificial. Y este es el diferente sacrificio de Cristo al nuestro. Déjame decirte esto. El sufrimiento de Cristo fue por causa del sacrificio por nuestros pecados. Tu sufrimiento es por causa de Él, no por causa para salvarte a ti. No es decir, como que mi sufrimiento, que es lo que piensan los católicos romanos, me va a llevar a la salvación. Eso serían obras. Y eso en el catolicismo romano se llama el sufrimiento de los santos, algo así. Y ellos ponen ese sufrimiento como el cristiano, como el que entonces me va a llevar a mí a ser salvo, jamás. Eso invalida
el sufrimiento y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios es poderoso y el único que salva, ¿quién es? Dios, y lo hizo por mano de su Hijo Jesucristo. Así que jamás tu sufrimiento es sacrificial, tu sufrimiento es por causa y amor de Él. Entonces Pablo nos dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y cómo sabemos esto? Por la palabra aflicción. No es lo mismo que sacrificio. Aflicción son pruebas o adversidades que sobreviene al cristiano. Pablo no está diciendo aquí que él está sacrificándose como si Cristo se hubiese también sacrificado. Él no está haciendo el mismo sacrificio que Cristo. Simplemente él está viviendo aflicciones por los cuales Cristo también padeció. Como por ejemplo, Cristo fue tentado, nosotros vamos a ser tentados. Como Cristo, que fue burlado mientras predicaba, lo despreciaron, Pablo está viviendo esto aquí por causa de predicar el Evangelio. Pablo se está identificando con Cristo en este padecimiento, en su aspecto ministerial y no en su aspecto mediador. Porque por causa de la predicación del Evangelio, los judíos querían atentar contra la vida de Pablo en Jerusalén. Y Pablo decía que él se gozaba en el padecimiento por vosotros, era para el bien de los gentiles, para que ellos pudieran conocer al único Dios verdadero que fue mostrado en Cristo. Pedro, al igual que Pablo, nos dice que el sufrimiento que vivimos por predicar a Cristo nos identifica con Él, mas no son méritos para la salvación. Entonces entendemos ahí que un aspecto de nuestro sufrimiento debe ser por causa del ministerio, por causa de predicar el Evangelio. Entonces tú vas y le predicas a tu familia el Evangelio, y tu familia, ¿qué te va a decir? Chabolín, de aquí yo no te quiero volver a ver. Entonces ahí tú estás sufriendo y te estás asemejando a Cristo. ¿Acaso los hermanos de Cristo no lo despreciaron? Después fue de su muerte que ellos se convirtieron. Entonces tú estás padeciendo, te estás asemejando a Él. Entonces tú, ¿qué dices? Wow, Señor, estoy siendo conforme a tu semejanza, estoy viviendo esa transición. ¿Qué me da eso? Una gran seguridad de que soy, ¿qué? Hijo de Dios amado. El sacrificio de Cristo es la única base meritoria de nuestra salvación. Quien piensa que su sufrimiento en esta vida es para obtener su salvación, está muy equivocado. Nuestro sufrimiento nos identifica con nuestro Salvador, porque aún nuestro cuerpo y persecución nos está gritando en la cara de que a Él le pertenecemos, si sufrimos con Él y padecemos lo mismo que Él padeció. A diferencia del mundo, estos sufren por su propio egoísmo. De hecho, este sufrimiento nos identifica no solo con Cristo, sino que es una evidencia de que somos cristianos. Mire el versículo 14 de Primera de Pedro 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No solo me identifica como que yo soy de Cristo, sino que también me asegura de que soy cristiano. Hermano, ¿por qué usted tiene tanta inseguridad en su vida cristiana? Porque tal vez tú no estás sufriendo por causa de Cristo. ¿Sí lo ves? Tú estás muy cómodo en tu casa. Tú no estás predicando el Evangelio. Todo el mundo te ve como un cristiano chabacano. ¿Sí? Todo el mundo te ve con una gran sonrisa. Y no está mal. Lo que yo quiero dar a entender es, estás padeciendo por causa de Cristo. Pero tú todavía tienes dudas en tu corazón de que si eres o no eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento? Nos da evidencia de que si somos o no, si padecemos según el ministerio de nuestro Señor. Pero tú estás muy cómodo. Entonces tú estás en gran temores y no sabes si eres o no, y te arrepientes muchas veces. Y esa es la vida del cristiano, arrepentirse. Ese es el corazón conforme al Señor, vivir arrepentidos. Eso es cierto. Pero tú vives con una gran culpa, hay un peso de culpa en tu corazón sin saber si sí o si no. No tienes la seguridad, no tienes las arras del Espíritu que te asegura. No tienes esa morada que aquí nos está diciendo que reposa sobre nosotros el Espíritu Santo. Qué gran evidencia es esta, ya que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. En esto radica la ganancia de nuestro sufrimiento cristiano, en que trae seguridad a nuestras vidas de que somos hijos de Dios y una gran fuerza por el Espíritu Santo para soportarla. Esa es la ganancia.
¿Tú piensas que tu ganancia va a ser dinero? ¿Tú piensas que tu ganancia va a ser una mejor salud? No, de hecho, ¿qué ves tú en los apóstoles? Que entre más predicaban, más el Señor les daba de nuevo, más les daba de su espíritu, más predicaba y más que los perseguían. ¿Y cómo murieron? Como mártires. Pero es que hay una fe allí que solo la entienden los hijos de Dios. Que ellos entienden que su sufrimiento es ganancia porque en ellos mora el Espíritu Santo y que tiene una fuerza y un vigor aún en medio de su enfermedad. Ellos pueden seguir adorando al Señor con un denuedo inquebrantable. Nada los conmueve ante el sufrimiento. Son personas que resisten y se vuelven duros de cierta manera. Ante la debilidad propia de su carne se vuelven duros. A eso hago referencia. Y se vuelven más compasivos con las personas, duros con su propia debilidad, pero ante las otras personas sienten más compasión. Recuerda cómo Pedro dice, que yo pongo esta carne, la someto, la pongo en servidumbre, para que estos deseos de la carne no me controlen. Y entonces Pablo habla como con una expresión de darle casi juguete a su propia carne para que se mantenga bajo el señorío de Cristo. Mi hermanos, pero nuestros deseos nos controlan, nos llevan. Nuestro sentir es, queremos vivir como Cristo vivió. Tenemos este deseo, nuestra mente piensa en ello. Lo deseamos y nuestras acciones y decisiones comienzan a molestar, a incomodar a muchos a nuestro alrededor, y eso nos va a traer conflicto. Pero aquí la promesa, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre eso. ¿Y ese reposar qué quiere decir? Descanso. Mientras el mundo se está dando allá pela por usted, mis hermanos, ¿qué tiene usted? Paz. Paz. Qué gran promesa. Hermanos, el sufrimiento es soportable cuando tú tienes la paz de Cristo, cuando en tu corazón está la paz de Cristo. Tú puedes experimentar grandes dolores en tu cuerpo, una enfermedad que te tire al piso, pero si el Espíritu Santo mora en ti, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor te sostiene de una manera increíble. No me preguntes cómo eso llega a funcionar. Eso es algo de cierta manera un poco misterioso. Sé que eso se actúa por la fe del Hijo de Dios. Eso solo lo pueden decir aquellos que han experimentado grandes dolores en su cuerpo y han experimentado persecución, como aquel hombre que no se me sale de la imagen, este testimonio en África, donde entraron a su casa, violaron a sus hijos, a su esposa, los amarraron vivos en una camioneta y los arrastraron por todo el pueblo hasta la muerte. Y 2 horas después, ¿sabes qué hace este hombre? Se para en el parque a predicar de Cristo. Le hicieron todo esto por causa de la predicación del Evangelio. Hermanos, eso es el reposar del Espíritu sobre nosotros. En Santiago 1:2 se nos muestra otra manera en la cual encontramos que el sufrimiento cristiano nos identifica con Cristo. Nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estas diversas pruebas es un asunto de alegría. No debería considerarse como un castigo, una maldición o una calamidad, sino como una circunstancia de felicidad. La palabra aquí o la frase aquí, diversas pruebas, nos habla no solo de la persecución por causa del ministerio, sino también de situaciones providenciales de parte de Dios, como la pobreza, la calamidad o la enfermedad o el duelo. Y son pruebas porque nos tientan o nos pueden inducir a pecar. Por eso los pone como pruebas, porque ponen a tambalear nuestra fe, porque ponen a prueba nuestra obediencia al Señor. Son estas pruebas las que mortifican nuestra carne y por causa de ella repetidamente seremos probados. Por causa de tu carne, hermano, tú tendrás muchos sufrimientos. Hermana, tú tendrás muchos sufrimientos. Si tú eres un cristiano y no viviste mucho sufrimiento, gloria a Dios. Pero cuando tú ves a un cristiano que ha padecido sufrimientos y tú ves su carácter, uno dice, uy,
yo quisiera esto. El Hijo de Dios piensa eso. El Hijo de Dios dice, yo quiero el carácter de Cristo en mí. Y si es a través de sufrimientos, entonces, que vengan los sufrimientos. El Señor permite de varias maneras que seamos afligidos y nuestra carne misma se despierta para tentarnos, pero el Señor nos da la salida para que en nosotros muera la avaricia, la envidia, la gula, el amor por el mundo. Y al decirnos, Santiago, que nos gocemos, es como si nos dijera que las pruebas deberíamos considerarlas como ganancia. Ay, ¿por qué es ganancia? Porque mi carne se va a someter a Cristo. Hermanos, es ganancia por eso. Si tú no añoras que tu carne sea sometida a Cristo, no sé qué pensar. O sea, se me vienen tantas cosas en la mente. Pero tú debes añorar que tu carne sea puesta al Señor. Que esta carne, cuerpo de mí, miserable, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué en mí se opone estas dos cosas en mi corazón? El querer hacer el bien, pero mi carne se opone y quiere hacer el mal. Y es como un agite, como que su alma está tan apretada, tan comprimida. Pero finalmente el Señor da la salida y suprime esos deseos. Hermanos, ¿cómo podemos poner estos deseos, esta carne, a someterla a la palabra de Dios? Bueno, ¿qué hizo nuestro Señor? Ayunó, oró, estudió las Escrituras, estuvo con sus hermanos firmes. Cuando venía el sufrimiento no corría a su casa a llorar. ¿Qué hacía? Hermanos, estoy pasando esto. Miren lo que me está viniendo. Oren por mí para que el Señor me dé de nuevo, para en estas diversas pruebas yo pueda fortalecerme. ¿Se acuerda Asaf? Asaf entró en un momento, en una etapa de autocompasión, Salmo 73. Y él dijo, pero cuando fui a la casa del Señor, o sea que él escuchó la predicación, ¿qué pasó? El Señor evitó que él cayese y resbalase. Hermanos, ¿lo pueden ver? Pero si tú eres de los que te quedas pasmado ante el sufrimiento, ya no sigas más por ahí. Ven a la casa del Señor y presta atención, y tú dices, no, tal vez este tema no me interesa, eso no va a hablar a mi necesidad. Escucha la palabra de Dios. Dice Salomón que al venir a la casa, ¿qué debemos hacer? Escuchar. Evita de proliferar palabra alguna. Primero atiende a la voz del Señor, porque estás delante del Señor. Él está en el cielo y tú ¿dónde estás? En la tierra. Si sufrimos por causa del ministerio de predicar el Evangelio, si somos probados nuestra fe y obediencia al Señor para sujetar nuestra carne, entonces somos identificados con Cristo en sus padecimientos. Y esto es de suma ganancia para nuestra fe. Eso nos provee gran seguridad de que somos hijos de Dios, ya que vamos tomando las propias características de nuestro Señor, y esto nos permite distinguirnos del mundo, hacernos diferente del mundo. Ese es el deseo del corazón de todo hijo de Dios, ser como Cristo. Entonces el Señor irá formando en cada hijo por medio del sufrimiento los rasgos de Cristo. Es por esta razón que el Espíritu Santo nos ordena que no nos sorprendamos y no nos extrañemos, sino que nos gocemos, porque nos identificaremos con Cristo. Ese es el gozo mezclado con dolor y tristeza. Tenemos el gozo de saber que en la hora o en el momento más oscuro de nuestra vida, Cristo está obrando en nosotros. Amén. Tenemos el gozo de saber que en la hora o en el momento más oscuro de nuestra vida, Cristo está obrando en nosotros. El mundo y sus gentes en los tiempos más oscuros, en ellos está obrando el padre de mentira, que la Escritura lo llama como Satanás. El sufrimiento a ellos los vuelve más orgullosos, más arrogantes y hostiles. Cada vez más se alejan de la convicción de pecado y arrepentimiento. En ellos se forman los rasgos de Satanás, adquieren la sabiduría diabólica del mundo, maquinan tales males posibles para salir de su dolor. Esta es la gran diferencia, ganancia de evidencia de nuestro sufrimiento como cristianos. En nosotros, en la hora más oscura, Cristo se está forjando. Cristo nos está forjando, pero en los del mundo se está forjando ¿quién? Los rasgos de Satanás.
Así que, hermano, el sufrimiento a ti, ¿qué te produce? Más humildad, más sencillez, más dependencia del Señor. Y miremos entonces la ganancia de que vendrá el día de gloria. Traerá el día de gloria. Vimos la ganancia de que seremos idénticos a Cristo, identificados con Cristo y como cristianos. Y ahora también la ganancia del sufrimiento es que traerá el día de gloria. Pero Pedro no se detiene aquí, él quiere que alcancemos lo que conoce como una exultación. Exultación, no exaltación, sino exultación. ¿Y qué quiere decir exultación? Es una gran alegría o satisfacción. Es una expresión de gozo de aquellos que han aguardado por mucho tiempo en medio de sufrimientos querer alcanzar algo. Y que con mucho dolor y sufrimiento lo van a alcanzar porque Dios lo ha prometido. Eso es una exultación. Dice Pedro en el versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es como decir, gozo sobre gozo. ¿Sí? Gozo sobre gozo. Nuestra segunda ganancia es que nuestro sufrimiento tiene por ganancia el día de gloria por delante. De esto mismo se nos habla en Romanos, y mire la similitud, Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y lo que el Señor quiere que sepamos es que Él nos compensará con la gloria de aquellos que vencieron, de aquellos sufrientes que vencieron. Esa gloria es la fuente más alta de nuestra felicidad y honor, que es Jesucristo, fuente de la vida eterna, como dice nuestro himno. Ya que nuestra felicidad, ya que nuestra fidelidad a Cristo es una prueba de nuestra salvación. Así que aquí tenemos esta ganancia, ese día de gloria vendrá. Eso es una promesa del Señor. Así como Dios ha cumplido todas sus promesas, no dude de esto. Así que cuando usted esté padeciendo, recuerda, estoy padeciendo aquí, me estoy identificando con Cristo, estoy siendo a la imagen de mi Señor, estoy siendo formado en la hora más oscura a la imagen del Señor. Pero sé que este estado no me dejará allí. Estoy pasando de una transición a otra y esa transición vendrá de gozo sobre gozo cuando yo vea por fin al verme a la imagen. Como dice el rey David, cuando despierte a tu semejanza, cuando despierte a tu semejanza. Bien, vamos a nuestras aplicaciones. Así que debemos concluir lo siguiente. Y lo primero es que nuestro sufrimiento puede parecer grandes, pero debemos recordar que no son nada en comparación con la gloria futura. Con la gloria futura. No son nada en grado, porque estos son ligeros en comparación con esa gloria que es eterna. Esto aquí es pasajero, tu sufrimiento y tu prueba es pasajero, pero la gloria es eterna. Piensa en ello. Piensa en que esto aquí es muy pasajero, es muy corto. Tú piensas que tu sufrimiento es muy largo, pero si el Señor te salvó, tu gozo es eterno. Lo segundo, nuestros sufrimientos no son nada en duración, porque estos sufrimientos son solo por un momento, pero la gloria será eterna. Estos sufrimientos nuestros pasarán, pero esa gloria nunca será disminuida. Aquí el sufrimiento varía. Los estados de dolor aquí en la tierra varían, pero en la eternidad será sumo gozo todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí tu sufrimiento varía. De hecho, creo que hemos sido más bendecidos que con el alimento y demás, con estas cosas. Creo que sufrido menos de lo que hemos sido bendecidos. Así que varía, pero en la gloria es una constante, es un permanente estado de gozo. Y lo tercero es que a diferencia del sufrimiento que padece el mundo, estos hombres del mundo, ellos no tienen una esperanza futura, ellos no pueden pensar en comparar su situación ante algo de gran felicidad. Por lo tanto, su sufrimiento no solo será aquí, sino que padecerá también tormentos eternos. He aquí esta verdad, hermanos, que para llegar a la gloria es necesario el sufrimiento por causa de Cristo y su evangelio.
No es por medio del sufrimiento que somos salvos, esto está asegurado por la obra de Cristo y su sufrimiento. Pero esa gloria a la cual todo hijo anhela es la de ser formado a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Debemos saber que aquí nuestro gozo está mezclado con muchos dolores, pero cuando sea revelado Cristo en nosotros, entonces nuestro gozo será completado. Completado. Entiende esto finalmente, de que tu gozo aquí es parcial, está mezclado con dolores, y que tu gozo aquí no será completo. Tu gozo te espera en la eternidad de manera completa y plena. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en esta doctrina del sufrimiento, en esta serie que estamos teniendo el próximo domingo. No se pierda la tercera parte de esta doctrina del sufrimiento. Vamos a orar.